Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este canal de YouTube. Por favor, no lo olviden, suscríbase, denle like a los videos. Aquí venimos a hablar de fútbol, aquí no hay verdades absolutas, simplemente una forma de ver el juego. Yo sí digo gracias guerreras. Yo sí digo gracias guerreras porque este equipo, me refiero al equipo colombiano femenino, fue un equipo guerrero, un equipo que evidentemente tuvo errores, un equipo que evidentemente dio algunas ventajas ante un equipo que es superior y que históricamente ha sido mejor, pero que hoy en el campo de juego estuvo a la altura porque difícilmente un equipo colombiano se recupera de una situación tan compleja para poder forzar los penales. Generalmente un equipo colombiano termina aguantando, que fue lo que debió hacer Colombia en ese último minuto previo al final del partido, me refiero al tiempo regular. Difícilmente un equipo colombiano puede superar ese tipo de situaciones cuando le empatan un partido, cuando el rival se pone arriba en el marcador. También hay que tener algo de suerte porque Colombia esta vez contó con esa suerte que otras veces no pasa porque que Brasil se meta un autogol y que te dé la posibilidad de ponerte arriba en el marcador, que luego metas un golazo para ponerte 3-2 y viene el empate y Colombia en el alargue, cuando se veía que la cosa estaba más complicada, Colombia termina empatando. Evidentemente hay errores individuales, el error del penal de Carabalí es terrible, pudo terminar peor porque pudo ser tarjeta roja. eh, Ni hablar de la jugada del 3-3 porque es un rechazo al centro. En la escuela de fútbol a uno le enseñan que los rechazos nunca llegan al centro, pero es muy difícil en el campo, en una situación tan densa, generalmente mirar dónde usted va a lanzar la pelota. Y pues viene el alargue, la condición física difícil, una pelota quieta y se termina empatando el partido cuando pocos creían en que el empate podía darse. Estaba el tiempo y Colombia lo consiguió. Eso hay que rescatarlo, que Colombia consiguió lo que muchas otras veces no pasaba, estar abajo en el marcador, complicado ante un rival mejor y forzar los penales en un partido larguísimo, en un partido dificilísimo, en la altura, ante el gran candidato, un equipo que venía a golear en la semifinal. Colombia había forzado los penales ante Argentina en un partido en el que Tapia había sido la figura, no solo en los penales, sino también durante el tiempo regular y sobre todo en el primer tiempo. O sea, como los dos equipos llegaron a la final, evidentemente Brasil era el favorito. Por eso yo sí digo gracias guerreras, porque Colombia estuvo una vez más a la altura, con menos posibilidades, con menos recursos y pues gustenos o no, con menos calidad, porque ha quedado demostrado que Brasil es más que Colombia históricamente hablando. Ahora, hay que hacer un par de precisiones en cuanto a lo histórico. El formato de final solo se juega a partir del 2022 en la Copa América de Colombia. O sea, no es correcto decir que Colombia ha perdido 4 finales. ¿Ok? Colombia ha perdido solo la final del 2022, que perdió 1-0, con muy pocas posibilidades de gol realmente serias ante Brasil en Bucaramanga al partido de hoy. Ahí es donde hay que poner todos los elementos, porque de ese partido en el que Colombia literalmente no pateó al arco de Brasil, pasamos a un partido en el que se le han marcado 4 goles a Brasil y en el que se le han creado al menos 2 o 3 opciones más que no terminaron en gol. Entonces aquí sí se puede hablar de un progreso, porque de un escenario en el que usted perdió y que su rival no sufrió, a otro en el que usted le marcó 4 goles a un equipo que es poderoso, que está por encima de todos en el continente, que está un escalón encima suyo, usted lo miró a los ojos y le pudo marcar 4 goles en el mismo partido. Usted dirá, no, pero es que eso no sirve de nada. Y sí sirve porque es que usted da un paso adelante. Y aquí es donde hay que detenerse a la hora de ver la situación, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Seguramente aquí hay una generación de jugadores que no alcanzará a estar en el Mundial del 2027 y tampoco en los Juegos Olímpicos, muchísimo menos porque pues es un año después el torneo de los Juegos Olímpicos. Pero evidentemente aquí hay un avance. Linda Caicedo es muy joven y puede seguir comandando el equipo. Alguien hablará del cambio de Mayra Ramírez, pero si Colombia hubiera ganado, nadie estaría hablando del cambio. Yo creo que ahí está el error en analizar las cosas con el resultado y no dentro del resultado, que son dos cosas distintas. Uno no puede analizar las cosas con el resultado, sino dentro del resultado. Entonces, evidentemente, aquí hay un error individual en el que Colombia permite el 3-3, que nada tiene que ver con el cambio de Mayra Ramírez, porque aquí simplemente se buscó ajustar la mitad del campo para que Brasil no llegara y terminó
a través de de una pelota que caza un rebote Marta, marcando el 3x3. Pero aquí el equipo mostró carácter, capacidad. Sí hay un elemento físico diferencial a favor del cuadro brasileño y a favor de la mayoría de selecciones femeninas a las que enfrenta Colombia, porque claramente Colombia pierde en ese ítem. Entonces, seguramente aquí la federación deberá tomar muchísimas notas, muchísimos apuntes, pensando en el futuro, porque siento que hay una necesidad eh, compleja de ganar, porque parece que solo la validación de las ideas en el juego colombiano dependiera de ganar. Yo me distancio de eso porque si usted ganara todos los días y Colombia hubiera ganado 5 de las Copas América Femenina que se han disputado, o si desde que comenzó la Copa América de 1916 Colombia hubiera ganado las mismas de Uruguay 15 o las 16 de Uruguay, o no sé, 8 o 9 títulos en las Copas América masculina, digo, pues sí, tal vez creo que aquí hay un elemento de validación importante a través de la victoria, pero eso no existe y no es que no sea importante ganar, es que hay que entender cómo se puede ganar y quién es el que gana. Entonces, en ese escenario es cuando uno se tiene que medir es con uno mismo, no tiene que medirse con los demás. Entonces, ahí es cuando para mí sí existe un error histórico a la hora de validar quién es Colombia en el mundo del fútbol. Nunca diré que es imposible ganar, pero Colombia no está en la lista de equipos ganadores. No hablo de ADN, no hablo de jerarquía porque para mí esa palabra no existe dentro del fútbol, no hablo de muchas otras cosas de lugares comunes en las que se está convirtiendo como la palabra competir, como la palabra jerarquía y como la palabra mentalidad, porque estas mismas jugadoras o la mayoría de estas jugadoras eran alabadas en el partido ante Argentina por el carácter, por la capacidad, por la jerarquía, por la mentalidad, y días después son criticadas por la falta de capacidad, por la falta de jerarquía, por la falta de mentalidad, por la falta de calidad. O sea, no podemos pasar en 5 días de un equipo que tenía calidad, jerarquía y mentalidad a uno que no la tenía, no tenía la calidad, ni la jerarquía, ni la capacidad, ni la mentalidad para poder vencer a Brasil. O sea, hay que comenzar a cambiar el discurso desde los lugares comunes. Entonces, el día que el equipo gana es muy bueno y el día que pierde es muy malo, así no puede llegar nadie a ninguna parte. O sea, ninguna selección ganó o ningún equipo ganó o perdió por el discurso de la prensa. Pero sí el discurso del país se está convirtiendo en algo bastante difícil de entender, porque pasamos de ser muy buenos un día a ser malos al otro. Y yo creo que ahí es donde está el problema, de no entender quiénes somos, que está bueno ser, estar en la mitad y no siempre se está abajo y no siempre se está arriba. Entonces pasa, ponen el ejemplo de la Copa América del 2024, ponen el ejemplo de la Copa América del 75, ponen el ejemplo de la Copa América del 2022, ponen el ejemplo del suramericano del sub-17 en Cartagena que se pierde con Brasil, pero nunca ponen el ejemplo de cuando Colombia ganó la Copa América en el 2001 en Colombia, o tampoco ponen el ejemplo del equipo que ganó en el eje cafetero en 2005 en el suramericano, en el que estaba, por ejemplo, Lionel Messi, estaba Rafael Sobis en Brasil, jugadores de altísima calidad en Argentina, estaba un equipo, Pablo Zabaleta, o sea, Oscar Ustari, era un equipo bravísimo ese equipo de Argentina, y eso sí no lo nombran. Entonces ese equipo sí tenía jerarquía, calidad, peso, un equipo en el que ni siquiera Falcao era titular, o sea, calculen, en el que jugaba Rodallega, por ejemplo, y Guasón Rentería, Dairo Moreno, o sea, ustedes saben ese equipo de memoria. Entonces, cuando ganamos no lo alabamos, o tampoco se habla del 2013, cuando Colombia ganó el suramericano por primera vez fuera del país, jugando en Argentina. De eso tampoco se habla, ni del equipo que ganó el suramericano el primero del sub-20 en el 87. Ese tipo de cosas no las contamos, solo contamos las malas. Entonces, porque las malas son más porque nos encanta contar las cosas malas y no contamos las buenas y no partimos de ahí. Porque no contamos el suramericano el sub-17 del 93 en el que Brasil vino con Ronaldo Nazario da Lima, que fue el goleador del torneo, con 8 goles. Porque no contamos que Colombia ganó ese torneo. Ah, que llegaron un par de jugadores como Bolaño y Siciliano, sí, de acuerdo, pero ese equipo le ganó a un Brasil en el que estaba Ronaldo, que ya era Ronaldo porque el año pasado, al año siguiente estaba en el equipo campeón del mundo. Me parece que estamos desviando la atención de lo que es realmente importante, me parece que están creciendo los lugares comunes, no podemos pasar de un equipo que era brillante después de vencer a Argentina en los penales a ser un equipo arrugado, pecho frío, sin mentalidad, sin capacidad, después de perder por penales ante Brasil, la misma vía de esos penales que lo llevaron a jugar la final después de vencer a Argentina en esa definición. No podemos estar tan lejos a la hora
de creernos malos y tan lejos a la hora de creernos buenos. Hay que empezar a entender el punto medio de las cosas. No está mal, no está mal, no está mal pensar que somos del tercer mundo futbolístico. No está mal. Si entendemos que somos del tercer mundo futbolístico, decir gracias guerreras no será un pecado. Y sí hay que decirles gracias guerreras, porque son menos físicamente que Brasil, porque tienen muchas de sus jugadoras menos calidad que las de Brasil, y entonces con algo de entereza, con algo de ganas, con algo de plan del entrenador, lograron equiparar las cargas y pudieron llevar el partido a los penales. Ese lugar que las había metido en la final, ese lugar en el que perdieron el título. Entonces, si dejamos los lugares comunes de mentalidad, de jerarquía, porque eso es quererlo resolver fácil, en vez de ver cómo que tiene Inglaterra para convertirse en una potencia del fútbol femenino en los últimos 8 años, 10 años, ver cómo es la sede de Inglaterra, ver cómo trabajan, ver la entrenadora que tienen, ver dónde juegan sus futbolistas para llegar a ese nivel. Esa misma Inglaterra que eliminó a Colombia del Mundial, esa misma es campeona de Europa hace una semana. Veamos eso, cómo podemos llegar hasta allá con nuestras capacidades, con nuestras necesidades, con nuestras limitaciones, porque siempre se habla de capacidad pero nunca de limitación, porque el principio para poder crecer es entender quiénes somos. Primero lo malo para poder mejorarlo y luego lo bueno también para potenciarlo. Pero una vez más, se pierde sí, pero no salimos a recordar lo que ganamos, salimos a recordar lo que perdimos. Yo sí quiero que empecemos a recordar que ganamos la Copa América del 2001, que ganamos el Suramericano del 2005, el del 2013, el del 1987 y el de 1993. Esos, más aquel Suramericano Sub-17 en el 2008, si la memoria no me falla, en Chile, que clasificó a la Sub-17 femenina al Mundial de Nueva Zelanda, eso también se ganó. Y creo que hay, o en los Panamericanos del 2019, en Lima, también se ganó. También hay que contar las que se ganan y no solo pensar a contar como si Colombia nunca ganara. Seguramente pierde más de lo que gana, pero también se ha ganado y hay que ser agradecido con lo que se ganó, como también hay que ser agradecido con aquellos que llegan hasta la final, como pasó con el equipo de Lorenzo en 2024 y como pasó con este equipo de Marsiglia en el 2025. Hasta la próxima, ya sabe, suscríbase, dele la campanita, comente, aquí nadie tiene la razón, solo es una forma de ver el fútbol. Hasta la próxima.